Pero ahora no. Sí, sí, que yo ahí... Ahora sí. Vamos. ¿Ahora sí? ¿La visualizan? Sí, profe. Sí, profe. Ya, qué bueno. Ok, vamos a avanzar entonces en este tema. Otro concepto, siempre se habla de la retroalimentación. En este concepto estamos hablando de básicamente saber las opiniones, los comentarios respecto de un producto, un servicio, un proceso, ¿ya? La retroalimentación es la información que yo recibo de parte de los clientes y que obviamente me va a servir para tomar en consideración para poder hacer mejoras, cambios, ir ajustando a lo que hoy día, a lo que mi cliente necesita. Pensemos todos en que todo lo que nosotros hacemos evidentemente está pensado en satisfacer finalmente los requerimientos que tiene el cliente. Por lo tanto, uno de los elementos y que todas las normas de los sistemas de gestión piden es que yo tenga un contacto con el cliente y mantenga esta retroalimentación y abiertos canales de comunicación para yo poder saber qué es lo que el cliente espera, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, bueno, y poder ir haciendo los ajustes. Todo esto que se refiere a la satisfacción del cliente son en general requisitos normativos y todas las empresas tienen que tener estos canales de, como les digo, de comunicación y tiene que haber un proceso de tratamiento de toda esta información, incluyendo obviamente los reclamos, y eso tiene que formar parte, como les digo, del sistema de gestión y la empresa tiene que demostrar cómo hace ese tratamiento, cómo hace el análisis, cómo gestiona para que esas quejas efectivamente después se solucionen. Y muchas veces toda esta información que uno recopila de los clientes me sirve también para establecer mis objetivos o para mejorar o actualizar los objetivos. ¿Ya? Bueno, la satisfacción del cliente es el grado en que yo cumplo las expectativas de los clientes, ¿ya? Un cliente satisfecho es porque yo efectivamente estoy cumpliendo sus expectativas, ¿ya? Y cómo yo sé que estoy cumpliendo sus expectativas a través de lo que ya estábamos viendo, ¿no es cierto? De esta retroalimentación que yo necesito tener de ellos para saber efectivamente si lo que estoy haciendo o entregando efectivamente los satisface o no los satisface, ¿ya? La queja, bueno, es cuando un cliente no se encuentra satisfecho respecto de lo que está recibiendo, ¿ya? Recuerden que la satisfacción de los clientes y estas quejas pueden ser relativas a todo lo que involucra un producto. El producto mismo, pensando en que puede ser algo físico o como la empresa que da servicio, ¿no es cierto?, de internet o lo que sea, que no es tangible, sino que se mide por lo que yo recibo. Eh, También puede ser un tema de precio. Bueno, cualquier cosa que signifique que el cliente, bueno, no está satisfecho, es una queja y yo obviamente tengo que tomarla y ver si efectivamente aplica o no aplica, porque por ejemplo, yo vendo un producto que yo lo vendo a, no sé, 5.000 y la queja del cliente es que el producto es muy caro. Bueno, yo ahí sí acojo la queja, pero finalmente el resultado puede ser que yo no puedo cumplir con esa expectativa que tiene ese cliente, porque por más que haga análisis, yo no lo puedo vender más barato. Pero si hay quejas que efectivamente son situaciones que yo puedo poner, poner como remedio o poner un atajo que efectivamente se puede solucionar, ¿ya? Importante que todas las quejas o todos estos reclamos, siempre uno los acoja y el cliente sepa que uno lo va a evaluar. Ahora, como les digo, muchas veces un reclamo puede significar que yo le diga, mire, hice la investigación y la verdad es que desgraciadamente no se puede hacer nada. Puede pasar. Muchas veces también los clientes se quejan
pero sin una razón muy justificada. De todos modos, yo tengo que tomar esa queja y hacer un análisis y ver efectivamente qué tengo que hacer para buscar una solución, ¿ya? Los servicios al cliente también son una forma, ¿no es cierto?, de mantener esta interacción entre la organización con el cliente a lo largo del ciclo de vida de un producto o de un servicio. Cuando nosotros, por ejemplo, compramos un producto, muchas veces dicen que existe un servicio que está pensado directamente en el cliente, donde se reciben todas estas observaciones, comentarios, quejas, y que eso se transmite después a la organización. Claro, cuando son empresas pequeñitas es difícil tener como un área específica, pero la actividad sí se puede tener considerado independiente del tipo de tamaño de la organización, ¿ya? Entonces, el servicio al cliente no solamente pensado en un producto que, por ejemplo, me sale con alguna falla, sino que básicamente, como sale ahí, ¿no es cierto?, corresponde a esta interacción entre la organización con el cliente. Y fíjense que hay algo importante que dice, a lo largo del ciclo de vida útil de un producto o de un servicio. Y ahí está la tarea que ustedes tienen que ver, porque esta ley REP está pensada también en el ciclo de vida del producto, ¿ya? Así que de lo que están viendo, ahí se van a encontrar con ese concepto que es de lo del ciclo de vida, ¿ya? Las características, cuando en un producto o un servicio se habla de una característica, como dice ahí, es un rasgo diferenciador, ¿ya? Las características, ¿cuáles pueden ser? Tal como dice ahí, pueden ser características físicas, por ejemplo, una característica eléctrica, química, biológica, sensoriales, relativas, ¿no es cierto?, al olfato, al tacto. Bueno, característica es un rasgo que me hace diferenciar de un producto, un servicio con respecto a otro, ¿ya? Como dice ahí, puede ser cualitativo o cuantitativo, o sea, lo puedo medir o lo puedo ver como una cualidad, ¿ya? También puede ser un rasgo que es propio del producto, o sea, como dice ahí, puede ser inherente al producto o también asignado. ¿A qué se refiere con asignado? Que yo se lo incorporo específicamente, ¿ya? También un rasgo también puede ser funcional, como sale ahí al final en la letra F, que, por ejemplo, la velocidad de un avión, ergonómica, que hoy día está tan de moda, ¿no es cierto? La ergonomía con el tema de trabajo y del estudio, por ejemplo, de ustedes desde sus casas, de donde estén, que se hace a través, ¿no es cierto?, de Zoom. Ergonómica significa que ojalá yo tenga una silla que me permita estar sentado en forma cómoda y después no tener problemas físicos porque los elementos que yo estoy usando no son los más adecuados. Bueno, a eso me refiero con lo que es una característica. Bueno, la característica de calidad ya sabemos que es lo mismo que estábamos viendo, pero pensado obviamente en la calidad, ¿ya? Factor humano. Eh, Importante que todas las organizaciones, ¿no es cierto?, detrás de toda una organización, detrás hay personas, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos dejar siempre de pensar que nosotros nos enfrentamos a seres humanos y siempre va a haber un factor que es humano que me puede impactar, como sale ahí, ¿no es cierto?, o sobre un objeto, ¿ya? Yo voy a poner, les voy a poner aquí algunos ejemplos reales que me tocó vivir. Me tocó ir a auditar una empresa y en el momento que yo fui al área de mantención, le pido a la persona de mantención, que era un señor que lleva muchísimos años en la empresa, que era el que se encargaba, hoy perdonen, aquí me están ladrando todos mis perros, tengo un concierto detrás. Bueno, el señor, ¿no es cierto?, le pido los registros. Bueno, el señor me explicó con sus palabras cómo hacía los procesos de mantención, todo bien, le pido los registros, y cuando le pido los registros,
y le pido los documentos, aparece otra persona que me los empieza a mostrar, me los empieza a describir. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y usted quién es? No, me dice, yo vengo de otra área. Entonces la verdad es que no entendí muy bien qué es lo que pasaba, y fíjese que la persona que estaba ahí en mantención no sabía ni leer ni escribir, ¿ya? Em, entonces, claro, cuando yo lo estaba auditando, él me podía explicar bien lo que hacía, pero cuando había que dar lectura a los procedimientos, a los registros, él no era capaz de mostrarme dónde estaban las cosas porque no sabía leer ni escribir. Eh, y fíjense que una de las acciones correctivas que tomó esa empresa fue que hizo un levantamiento porque no solamente estaba esa persona que no sabía leer ni escribir, sino que habían varios otros, incluso algunos que tenían, por ejemplo, hasta octavo básico, bueno, y tomó un acuerdo con una institución, y fíjense que hizo que los trabajadores sacaran por lo menos su enseñanza, y con eso se logró, ¿no es cierto?, que pudieran aprender a leer y escribir. Hoy día, ustedes que son de una generación eh, que, que son de este siglo, yo ya soy del siglo pasado, es como difícil pensar que todavía existe gente que no sabe leer y escribir, pero sí, efectivamente, hoy día, bueno, esto no pasó hace un año ni 2 años, pasó hace varios años atrás, pero yo me imagino que hoy día en algunas partes por ahí todavía puede haber gente que no ha tenido oportunidad de asistir a los colegios. Si a ustedes alguna vez les ha tocado viajar, se van a encontrar ahí en los pueblos extremos de Chile, en los pueblos más remotos, que acceso a los colegios es muy difícil, y hay gente efectivamente que no sabe leer y escribir. Entonces, eh, efectivamente el factor humano es un factor que puede tener un impacto importante en un sistema de gestión, por desconocimiento, porque faltan sus competencias. Eh, Imagínense que cuando se fabrican productos, se diseñan productos que son alimenticios, muchas veces hay estos paneles de catadores que se llama, que, ¿no es cierto?, que hacen estas degustaciones. Imagínense que si yo dentro del grupo tengo a alguien que tiene problemas, ¿no es cierto?, de olfato y de gusto, bueno, eso va a tener un impacto finalmente sobre el producto que se está haciendo. Entonces, el factor humano obviamente es algo que yo tengo que tener en consideración. Ahora, los sistemas de gestión no pueden perder la categoría de la humanidad detrás, y que sí, yo te puedo tener un trabajador que es excelente, eh, y no por el hecho que no sepa leer ni escribir, que podría haber sido la decisión de esa empresa, decir, ah, ya sabe qué más, este señor no sabe leer y escribir, así que mejor lo saco. Bueno, tomaron una acción que fue infinitamente mejor, que fue mejorar sus competencias y finalmente eh, prepararlo para que pudiera seguir trabajando. Y les voy a comentar otro caso, que me gusta contar ejemplos porque de repente ahí uno entiende mejor los conceptos. También hace mucho tiempo atrás me tocó ir a una empresa que fabricaba calzado de seguridad, y tenían varias líneas de producción, y había una en particular que empezó a aumentar la tasa de rechazo. Y era en particular en una parte bien específica del proceso, donde se hacía una costura del calzado que quedaba mal hecha, y el zapato finalmente se soltaba. Bueno, a mí me tocó estar cuando vimos esa situación y empezamos a ver, yo estaba ahí cuando la empresa empezó a decir, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y fíjense que una de las personas que estaba en esa línea, que hacía esa costura, porque no tenía recursos, no había ido al oculista y no veía bien. Y solamente ese era su problema. Bueno, la empresa, en vez de tomar una decisión de decir, ah, esta persona está haciendo mal su pega, lo vamos a echar, no. Lo tomó, lo mandó a un oftalmólogo, le pagó unos lentes nuevos y eso se solucionó el problema. ¿Ya? Eso es un poco el factor humano. ¿Ya? Si ustedes el día de mañana están en la alta dirección y son gerentes generales, ojalá que nunca uno pierda esta calidad, esta condición humana, que hay personas que por factores tan simples como eso podemos
podemos obviamente solucionar un problema que en ese caso se le estaba generando a la empresa y que tomó una decisión que para mi gusto fue muy buena, el hecho de decir, ok, está esta situación, busquemos cuál es la mejor medida sin necesidad de sacar a la persona que está detrás. Bueno, algunas otras cosas, cuando hablamos de las competencias, aquí no estamos hablando de una competencia, ¿no es cierto?, como sale ahí en la imagen de quién gana la carrera, sino que estamos hablando de los conocimientos y habilidades. ¿Ya? Las competencias son la capacidad que yo tengo para aplicar conocimientos y habilidades. ¿Ya? Normalmente a uno se le pide este tema de las competencias, y aquí les mando un mensaje que en la parte hoy día laboral, para cuando ustedes terminen la carrera, no olviden terminar el proceso completo, que es llegar a la titulación. ¿Ya? A mí me ha tocado ver personas que llegaron hasta el egresar de la carrera, pero no se titularon. Y hoy día, cuando buscan personas, siempre ustedes se van a fijar que dice titulado. ¿Ya? Así que ahí yo he visto algunos personas que han estado ahí estudiando y que finalmente dicen, ya no, después me titulo, y se les pasa el tiempo, no se titulan nunca, y después poder acceder a trabajo se les hace complicado porque les falta esa parte del proceso. Así que para que no lo dejen de lado y lo empiezan a pensar desde ya, cómo lo van a hacer para que puedan finalmente terminar su ciclo completo, que es con el tema de su título, ¿ya? De su título, que es muy importante. Bueno, la metrología, las características metrológicas son todo lo que se refiere a todas las características que pueden influenciar el resultado de una medición. Normalmente un producto tiene varias características metrológicas. Sobre un producto yo puedo hacer mediciones eléctricas, mediciones mecánicas, por ejemplo, como unas pruebas de tracción, puedo hacer pruebas químicas como una densidad. Bueno, las características metrológicas se refieren básicamente a eso, ¿ya? Cuando hablamos del concepto de determinar o determinación, es todo lo que yo hago para encontrar una o más características y sus valores característicos. O sea, determinación es, como dice ahí, es la clave para alcanzar el éxito. O sea, son las actividades que yo hago para, ¿no es cierto?, encontrar estos valores. Bueno, la revisión básicamente es, nosotros siempre hemos hablado que en los sistemas siempre tiene que estar lo que es la mejora continua, ¿ya? Y por eso yo siempre tengo que estar haciendo revisiones para determinar que efectivamente lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy vendiendo, el servicio que estoy entregando, efectivamente se está adecuando a los tiempos y se está adecuando a lo que la empresa y el cliente necesita, ¿ya? Por eso yo digo que en los sistemas de gestión, en cuanto a procedimientos, registros, son documentos vivos que no están escritos en piedra y que yo nunca más voy a poder cambiar. Siempre tengo que estar pendiente de estar revisando, estar mirando, estar viendo cómo actualizo, cómo mejoro, ¿ya? Así que el tema de la revisión es también, forma parte de este tema de la mejora continua y de la revisión continua de mi proceso, ¿ya? Hacer un seguimiento claramente también forma parte del proceso de mejora continua, ¿ya? Si yo evalúo que hay algo que yo no estoy cumpliendo y tomo algún tipo de acción, tengo que con el tiempo chequear que esa acción es eficiente, que es efectiva, que me sirve, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo digo, bueno, establezco un objetivo, establezco una meta, hago una medición, lo cumplo, no me sirve de nada no volver a medir. Porque si yo no sigo controlando, no sigo haciendo esto que se llama un seguimiento, no puedo efectivamente determinar si lo que yo definí o lo que yo estoy haciendo
y las medidas que tomé son efectivas y se mantienen en el tiempo, ¿ya? Medir, bueno, proceso para determinar un valor, ¿ya? Medición, esa medición, ¿no es cierto?, que como se leí puede ser física con un instrumento, puede ser a través de una encuesta, pero eso es la medición. Bueno, y el proceso de medición son todas las operaciones que me permiten determinar el valor de una magnitud, o sea, de una medición, ¿ya? Eso es el proceso de medición. Recuerden, cualquier cosa, por favor, ustedes me avisan, ¿ya? Bueno, equipo de medición, ustedes tuvieron su curso, ¿no es cierto?, de metrología. El equipo de medición, cuando en una organización a uno le dicen, tengo un equipo de medición, aquí estamos hablando de muchas cosas, como son instrumentos de medición, pueden ser un software, un patrón, un material de referencia, bueno, todo lo necesario, ¿no es cierto?, para poder determinar y verificar que lo que yo estoy haciendo se ajusta a los requerimientos de las normas, a los requerimientos legales, ¿ya? Inspección es determinar que el producto está conforme con los requisitos especificados, ¿ya? La actividad de inspección se ocupa mucho y muchas veces es complementaria a otras actividades, ¿ya? La inspección que tiene la característica que puede ser, por ejemplo, visual. Aquí hay un tema que yo ya les comenté, que aquí estamos en la nota 2, si se fijan, habla de inspección de muestras, ¿ya? Este tema de las muestras representativas, las vamos a ver también en el curso, cuando veamos la NSH 44. Por ahí yo sé que algunos la vieron, pero igual para los que no la conocen, ahí la vamos a revisar, y cómo yo puedo considerar esa norma para hacer un muestreo representativo de documentos, de registros, ¿ya? Que es lo que vamos a pensar. Pero cuando estamos hablando de una inspección es para determinar que existe conformidad o no conformidad también con un producto, ¿ya? La inspección, como les digo, forma parte muchas veces de otros procesos, como es un proceso de certificación finalmente, ¿ya? Ahora, una actividad de inspección, como sale ahí, también puede ser un tema visual, ¿ya? Un ensayo ya es algo físico, algo material, donde se hace una prueba, ¿ya? Y donde se determina si una cierta característica se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿ya? Un ensayo es un análisis, por ejemplo, de un agua para determinar la potabilidad. Es un producto eléctrico, hacer una medición para saber si tiene la aislación y la persona que lo conecte no se va a electrocutar. Un producto combustible es hacer la prueba, por ejemplo, del regulador o de las llaves, que estas sean estancas, y cuando yo las cierro no sigue el paso del gas. Bueno, ahí hay ensayos, pruebas que se hacen. Por ejemplo, en una llave yo puedo medir el torque, o sea, con cuánta fuerza yo necesito para que esa llave se cierre y quede estanca. Yo puedo hacer pruebas para determinar que el material con que está fabricado esa llave es el adecuado, de modo que con el tiempo esa llave no se va a echar a perder, porque el efecto del gas sobre el material tuvo efectos que me implicaron que perdió sus funciones. Bueno, un ensayo son pruebas. Como hablábamos en el caso de las mediciones, yo para un ensayo también necesito tener un requisito, ¿ya? Y aquí, un paréntesis. La característica que tiene que tener un ensayo, para que ustedes siempre lo consideren, es que tiene que estar definido de forma tal que yo lo pueda repetir las veces que sea necesario y las condiciones de hacer el ensayo siempre sean las mismas, ¿ya? Miren, ¿a qué me refiero? Si ustedes están en una empresa que genera líquidos que van a un río,
Entonces me dicen, tiene usted que medir el pH del agua. Para hacer ese ensayo, yo lo que tengo que tener definido es cómo lo tengo que hacer, de modo que si estamos 3 personas haciendo ese ensayo en forma conjunta, en el mismo momento, los 3 tengamos resultados equivalentes, muy parecidos, ¿ya? Si ustedes trabajan en el futuro, por ejemplo, en una empresa que fabrica calzado seguridad, existe una norma de calzado seguridad que dice, usted tiene que medir la resistencia del cuero. Se hace una prueba de resistencia a la tracción. Ok. Se tiene que usar una probeta de ciertas características. Usted tiene que hacer mediciones con un instrumento de estas características. El lugar donde se hace la prueba tiene que estar a una temperatura determinada. Entonces, con todo eso, yo me puedo quedar tranquila que si el día de mañana alguien repite esa prueba en otro lugar, debiéramos tener resultados similares porque las condiciones del ensayo fueron las mismas, ¿ya? Cuando ustedes les dicen, ya, vaya a medir cuánto le da el pH del agua. Bueno, ¿con qué lo mido? No sé si alguna vez ustedes tuvieron la posibilidad de ver, para medir pH yo lo puedo hacer con un papel, que uno lo coloca en un líquido y cambia de color y con eso yo puedo determinar cuánto más o menos el pH. También lo puedo hacer tomando una muestra y llevándola a un laboratorio. Son bastante la forma. Entonces, me quise detener un poco en esto porque el ensayo, lo importante que tiene es que tiene que estar bien especificado cómo se tiene que hacer, ¿ya? Si estamos pensando, por ejemplo, en este caso de un cuero, ustedes van a auditar una empresa y le dice, mira, la parte legal para los elementos de protección personal me dice, tiene que cumplir con esta norma, y dentro de los requisitos de la norma está, por ejemplo, el hacer esta prueba del ensayo de tracción. Bueno, yo tengo que ver que efectivamente se cumpla esta condición, como yo les digo, que estén definidas bien todas las características de cómo hacerlo, de modo que yo lo pueda reproducir otras veces en otros lugares y el resultado siempre sea el mismo. Yo no sé si les queda claro, porque me interesa que este concepto, porque miren, este tema del ensayo, uno dice, ya, sí, se hace un ensayo, pero cuando uno tiene que decidir si un producto va al mercado o no va al mercado, o que un producto que llegó al mercado no cumple, este tema que uno dice, tan simple como esta palabra ensayo, tiene una relevancia gigantesca, gigantesca. Imagínense que un refrigerador, que a lo mejor más de alguno tiene hoy día en su casa, que tiene, ¿no es cierto?, esta categoría de la eficiencia energética y tiene las letras, que está, ¿no es cierto?, no sé, está desde dice A, después B, C, D, varias mediciones. Bueno, para tener esa letra hay que hacer un ensayo y está definido cómo se hace ese ensayo. Si ese ensayo fue mal hecho y yo compro y pago por un producto que dice que tiene una alta eficiencia energética, y si ustedes se fijan hoy día, ya los productos ya no dicen solo A, sino que dicen A más, y algunos dicen A más. Y eso significa que ese equipo que tiene esa letra A, más todos esos signos más al lado, es que es energéticamente mejor que los otros. Si yo hice mal ese ensayo, porque el producto, mientras más tecnología tiene, sí, uno paga más, le sale más caro. Si ese ensayo fue mal hecho y ese producto no tenía esa categoría de eficiencia energética, ustedes van a tener un gasto en su casa y van a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Y finalmente fue porque un ensayo fue mal hecho. Entonces, por eso yo me quise detener, porque esto es muy relevante, porque puede significar que algo que ustedes dijeron, no, esto está bien, mándenlo, ocasiona que haya un problema gravísimo en el mercado, ¿ya? Caso mucho,
que ustedes pueden ver, en el caso mío, como yo veo en lo que es la certificación de producto, muchas veces ustedes van a ver en la televisión o van a escuchar por ahí, explotó un calefón en una casa. Hubo una explosión por una cocina que explotó. Hubo una explosión de gas por una cañería que iba por una calle. Hubo una inundación porque se reventó una cañería que conducía agua. Bueno, todas esas situaciones que pasan terminan en que es posible que los ensayos que se hicieron para esos productos estuvieron mal hechos. ¿Ya? Yo no sé si ustedes han visto en la televisión cuando dicen hubo una explosión, explotó un calefón porque tenía problemas. Yo creo que más de alguno lo ha visto y eso, detrás de eso, está esta palabra que uno ve aquí tan sencilla que son ensayos. Ahora, para un producto, no hay un ensayo, sino que son muchos ensayos que se hacen, ¿ya? Eh, por eso me quise detener, porque, bueno, cada uno de ustedes finalmente va a tomar un camino laboral y más de alguno se va a enfrentar con este tema. Y efectivamente, este tema de los ensayos es un tema muy importante. Hoy día están las normas donde dice cómo se hacen los ensayos, los requisitos, eh, qué tipo de equipos se ocupan, como les digo, así que para que lo tengan ahí en cuenta. Como a mí me toca ver este tema de los productos, les debo confesar que cada vez que yo veo que hubo un problema de un accidente por un producto, bueno, yo sufro pensando en que nosotros nos equivocamos en hacer nuestro trabajo. Hasta el momento nunca ha pasado eso y normalmente ha sido porque la gente ocupa los productos en forma inadecuada, ¿ya? Que es un tema que también resulta de estas investigaciones que uno tiene que hacer para saber eh, qué cosas se hizo mal. Y solo para cerrar este tema, yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue en Quilpué hace un par de años atrás que explotó una casa, que se produjo una explosión muy grande por una cocina. No sé si alguno de ustedes se acuerda. ¿Alguno de ustedes lo escuchó que voló casi una manzana completa de casa? Que por suerte creo que Creo hubo, haberlo escuchado, pero no estoy seguro. claro. Bueno, ¿por qué voy a este caso? Porque ahí estamos con el concepto del ensayo, cuando uno audita un sistema de gestión, es algo que también tiene que tener en consideración. Imagínense, en ese caso hubo una explosión, bueno, quedaron muchas casas destruidas, eh, no me acuerdo si hubo muerte, pero bueno, fue una explosión muy, muy, muy grande. Y fíjense que la situación ocasionó, ese caso ocasionó un cambio de requisitos de los productos completos, porque yo no sé si ustedes se han fijado que las cocinas vienen, ¿no es cierto? Tienen para la conexión al cilindro de gas o a la cañería, ¿no es cierto? Tienen para conectar por el lado derecho y por el lado izquierdo, ¿ya? Y claro, dependiendo del lado donde se use, viene un lado sellado, bueno, y el otro se abre. Lo que pasó en este caso, porque lo primero nos culparon a nosotros, porque nosotros habíamos certificado esas cocinas, la culpa primero fue con nosotros, pero finalmente la investigación, ¿qué es lo que generó? En esa casa, esa cocina, bueno, la persona que ocupó esa casa venía de otro lugar. Y en el otro lugar, la conexión del gas a esa cocina estaba por el lado derecho. Cuando llegó a la nueva casa, la conexión estaba por el lado izquierdo. La persona, el que fue a hacer la instalación, lo conectó, pero no se dio cuenta que el otro lado quedó abierto. No se selló. Por lo tanto, cuando abrían el gas, efectivamente el gas empezó a salir por ese lugar que quedó abierto. Bueno, esa situación generó que hoy día se hace que esos productos tengan solamente una entrada. ¿Ya? Bueno, ahí hay un tema que los ensayos estaban correctamente hechos, pero hubo un problema de la instalación. Pero además la autoridad se dio cuenta que ellos también habían especificado mal los productos.
¿ya? Se los cuento todo esto porque, miren, cuando ustedes van a auditar un sistema de gestión, se van a dar cuenta que nada es blanco y negro, sino que está siempre a la escala de grises. Y cuando nosotros auditamos los sistemas de gestión, y cuando ustedes ven que van a estar en un proceso de auditoría, se van a dar cuenta que se actúa un poco como casi un investigador privado, que tenemos que pensar siempre más allá. O sea, ok, ¿está el registro? Sí, sí está. ¿Está completo? Sí, está. ¿Los números están lindos? Sí, están. ¿Reviso los reclamos de cliente? Uf, muchísimo. Bueno, algo está pasando. Por lo tanto, nosotros como auditor tenemos que tener esta mente abierta para decir, aquí algo raro hay, ¿ya? Volviendo al factor humano, aquí hay un problema. Ya, veamos. Sí, miren, bueno, finalmente el señor que no veía. Ok, ¿se solucionó con los lentes? Sí, se solucionó, listo, perfecto. ¿Ya? Eh, pero tienen que tener esa mente abierta y también este tema que yo en los otros cursos siempre les sugería y que también se los voy a sugerir a ustedes. Hoy día las noticias, la verdad es que si uno ve las noticias de la televisión abierta no me entrega mucha información. Pero en lo posible ustedes manténganse informados de lo que está pasando, tanto en Chile como en el mundo, en ámbitos generales, porque también les va a servir para orientar hacia dónde quieren ir en su actividad laboral, pero también frente a estas situaciones que me van muchas veces a impactar cuando yo voy a hacer una auditoría o cuando yo quiero implementar un sistema de gestión dentro de mi empresa, ¿qué situaciones han pasado? Imagínense ustedes hubiesen llegado a trabajar a esta empresa que vendía estas cocinas, ustedes van a llegar ya con este precedente que hubo un tremendo problema. O si van a auditar esa empresa, ustedes van a decir, pucha, aquí hay un problema mediático importante, veamos qué hicieron, cómo lo hicieron, qué medidas tomaron, ¿ya? Me quise detener un poco en esto porque ese concepto es un concepto que es muy amplio y tremendamente importante, ¿ya? Y como les digo, ustedes como auditores, si es que el día de mañana se van a dedicar a esto, a ser auditores, que pueden ser internos, de segunda, tercera parte, lo que sea, tienen que tener este tema de ver, de saber, de interiorizarse, y es bueno que uno se acostumbre un rato en el día. Yo, por ejemplo, todos los días, un rato, empiezo a mirar en internet información de lo que está pasando acá. Por ejemplo, siempre estoy atenta si hay algún accidente con un producto, bueno, qué pasó, pero estar interiorizado siempre de lo que está pasando, ¿ya? Hacia dónde va. Eh, yo les contaba que yo cuando partí en mi trabajo, Chile estaba lleno de fábricas, hoy día ya no hay. Entonces, claro, si alguien me dice, mira, yo me quiero ir a una fábrica, no sé, de electrodomésticos, y me preguntan a mí, yo les voy a decir, no lo hagan porque hoy día ya Chile no tiene fabricación de electrodomésticos. Hoy día la fabricación de Chile está súper limitada. Fabricación, las fábricas hoy día están en China. Entonces la orientación que yo tengo que ir tomando y pensando hacia dónde quiero ir, bueno, también tiene que estar pensando en hacia dónde va el mundo, eh, hacia dónde van las actividades, para pensar qué quiero hacer. Este tema de las auditorías es una súper interesante fuente de actividades para ustedes, porque tiene tres aristas: ser auditor, implementar sistemas y ser consultor, ¿ya? Con estas normas de sistema de gestión y con esta norma de auditoría, les va a servir para estar en esos tres frentes, ¿ya? Así que es un tema interesante. Si por ahí eh, pueden, les sugiero que estén ahí viendo qué cosas van pasando, porque tenemos que tener esta cultura de, si voy a auditar una empresa, bueno, saber qué está pasando con este tipo de industria, problemas que han tenido, a lo mejor este problema que tuvo esa empresa con ese producto en particular, no solamente era para esa marca, sino que para todas, ¿ya? Así que es bueno que uno esté interiorizado. Ahora, las noticias de la televisión abierta no son una buena opción. Yo ahí sugiero lectura a través de distintos canales, pero siempre
pensando en tener una información bastante variada y no sesgada a muchas veces lo que los medios quieren que uno entienda, ¿ya? Yo siempre digo, hay ojo porque los medios son efectivamente, como se les llama, el cuarto poder. Ustedes se han dado cuenta que los medios nos informan de lo que quieren que sepamos, así que tenemos que ser inquietos también en eso, como lo mismo de ser auditor, ¿no es cierto? Que tenemos que ser un poco inquietos de buscar y de ver hacia, bueno, como les digo, hacia dónde va todo, ¿ya? Para saber cuál es la mejor decisión. Ustedes hoy día están en una súper buena posición, están pensando qué van a hacer en el futuro y una buena forma de saber para dónde ir es a través de esto. Bueno, evaluación de avance es ir viendo cómo van progresando el logro de los objetivos. Así como yo digo, tengo que hacer un seguimiento cada cierto tiempo, también tengo que ir evaluando en forma permanente qué tanto soy capaz de ir cumpliendo con los objetivos. Un caso concreto, el mío, nosotros teníamos una proyección desde el año 2019 para el 2020 respecto a crecimiento, respecto a una serie de cosas que evidentemente hubo que cambiar porque la pandemia generó una situación totalmente distinta que no estaba contemplada en ningún proyecto y que significó que yo tuve que adaptar todos los procesos a una nueva realidad, ¿ya? Para eso tenemos que hacer estos seguimientos y estas evaluaciones de avance. Si yo no hago esta evaluación y yo me quedo con lo que se indicó a fines del año 2020, o sea, 2019 para lo que iba a ser el 2020, y me revisan a fines del 2020, iba a tener puro rojo, nada cumplí, ¿ya? Porque no fui capaz de prever lo que se venía, ¿no es cierto?, y que generó este tema de la pandemia, ¿ya? Bueno, acción correctiva, en general, si una empresa tiene muchas acciones correctivas, es que algo está haciendo mal. Las acciones correctivas debieran ser pocas. Básicamente es lo que yo hago para eliminar algo que pasó y evitar que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas generalmente significan pérdida, muchos problemas, por lo tanto, siempre es recomendable que cuando ustedes auditan un sistema y la empresa ha generado muchas acciones correctivas, es porque efectivamente algo están haciendo que no están haciendo bien, ¿ya? Así que ojo ahí con este tema de las acciones correctivas. Corrección es lo que yo hago para eliminar una no conformidad detectada. Ya cuando hablamos de corrección, se hizo una corrección. Ahora, la corrección se puede hacer antes o en forma simultánea o después de una acción correctiva, ¿ya? Por ejemplo, una corrección, como sale ahí, puede ser un reproceso, una reclasificación si yo tengo producto, ¿ya? Pero la corrección, claro, elimino la no conformidad, pero cuando yo elimino la no conformidad tengo que tener siempre presente que si yo no hago una buena investigación, esa situación se podría repetir en el futuro. Por lo tanto, siempre tengo que tener una investigación, ¿ya? La reclasificación, miren, en el caso, pensando en un tema de producto, por ejemplo, si ustedes están en otro ámbito, en una empresa productiva, o como en el caso mío, nosotros prestamos servicios, nosotros vamos a una empresa, nos presenta un lote de llaves para agua, ¿ya? Nos presenta un lote, 10.000 unidades, nosotros sacamos una muestra representativa, se hacen los ensayos que ya vimos, y resulta que ese lote es rechazado. Rechazado porque no cumplen un aspecto, por ejemplo, dimensional. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Uno le puede decir a la empresa, mire, tome esas 10.000 unidades, revísela, separe las buenas de las malas y me la vuelva a presentar. ¿Ya? Eso se refiere un poco este tema de la reclasificación. ¿Ya? También muchas empresas hacen
que más de alguno le ha tocado seguramente ver cuando venden un producto que le llaman de segunda selección. Ese producto de segunda selección es básicamente un producto que no cumplió bien con algún requisito y por eso lo venden más barato, ¿ya? Por ejemplo, un producto que tiene una obligatoriedad de certificación no se puede vender como segunda selección si no cumple los requisitos relativos a la seguridad de ese producto. A lo mejor si tiene un pequeño abollón o un tema de una pintura distinta entre a lo mejor la puerta, el cuerpo, bueno, puede ser. Pero en términos generales, eso estamos pensando con esta reclasificación. ¿Vamos bien? Hoy día han estado más calladitos, las otras veces habían estado más conversadores, pero ¿vamos bien? Vamos bien. Sí, sí, Profe, ya. Vamos bien. súper, sí, sí, vamos bien. Ay, qué bueno, ya qué bueno. Igual no ando tan rápida como otras veces. He tratado de poner lo máximo de mí, así que espero no estarlos aburriendo. Ya. Que es lo que más me interesa, porque ojalá que siempre les he dicho que esto les sirva y el día que estén ahí trabajando, por ahí se acuerden y digan, ay, sí, es verdad que la profe me lo dijo. Ya ahí se van a acordar. Bueno, el concepto de concesión también es un tema que es ampliamente utilizado, ¿ya? Y que se llama de esta forma cuando pudiese pasar que se autoriza a utilizar o a liberar un producto o un servicio que no cumple con los requisitos especificados. Y ahí ustedes me dicen, pero ¿cómo puede pasar esto? Claro, pudiera ser que algún producto efectivamente no cumple con alguna característica, pero esa característica no afecta la funcionalidad del producto. No hay un problema de seguridad en ese producto, sino que tiene que ver a lo mejor con un tema más de estética, y también puede pasar que es un producto muy importante para el mercado, hay desabastecimiento, entonces, bueno, dicen, ok, liberémoslo, pero siempre tenemos que estar pensando que yo tengo igual que tomar las acciones para después solucionar ese problema, ¿ya? Y por eso dice ahí que esto se hace por un periodo de tiempo que tiene que ser limitado y también para un uso bien específico, ¿ya? Ahí dice, en la nota dice que tiene una característica no conforme dentro del límite especificado. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hoy día todo lo que son, volviendo un poco a los productos eléctricos y combustibles, la normativa para esos productos, para que ustedes sepan, está pensada en el ámbito de la seguridad. Eso quiere decir que a la autoridad no le interesa que el producto dure un día y después no funcione. Lo que a la autoridad en Chile le preocupa es que ese producto sea seguro para quien lo usa. De modo que si yo compro una tostadora de pan y la enchufe y cuando la estoy ocupando no me electrocute. Ahora, si esa tostadora se echa a perder a los 3 días, es un tema que tiene que ver con la garantía que en el fondo está dando el que lo vende. Pero la autoridad que está detrás lo que le interesa es que el producto sea seguro. En otros productos, las normas van un poco más allá. Por ejemplo, los elementos de protección personal. Ustedes saben que en Chile es obligatoria la certificación de esos productos. Existen normas para, por ejemplo, los calzados de seguridad, para los cascos, para... Ustedes si por ahí tienen un calzado de seguridad, por ahí va a decir SESMEC, esa es la empresa donde yo trabajo, que nosotros lo certificamos. Esas normas están pensadas efectivamente, en requisitos estos relativos a la seguridad, ¿no es cierto? Que si a alguien le cae algo sobre el pie, la puntera resista, pero también tiene aspectos que están pensados como en la calidad, en el sentido de que el producto sea cómodo, que al trabajador no se le rompa el pie. Por ejemplo, ustedes no sé si sabían, pero
Nosotros también, para que ustedes conozcan algo de la historia como interesante, y si alguna vez les preguntan, ustedes sepan que ese tema es verdad. Fíjense que en Chile, las normas que hay para el calzado de seguridad, hoy día creo que son únicas en todo el mundo, porque tienen un requisito que hoy día en ninguna parte existe, y que es que el calzado de seguridad tiene que tener su forro interior de cuero. Eso dicen las normas chilenas. Yo participé en esas normas. ¿Y por qué siempre se habló de cuero? Porque cuando se hizo esa norma, que es muy antigua, los forros sintéticos eran unos forros que no respiraban en el fondo, por lo tanto generaban una humedad tan grande en el pie de los trabajadores. Y una de las enfermedades importantes que habían de los trabajadores que usaban todo el día calzado de seguridad eran los hongos en los pies. Fíjense cómo es la situación. Y lo segundo, que me tocó participar, para que ustedes también sepan una parte media distinta del tema de la normalización, porque yo también participé en muchos comités de estudios de normas. Cuando se trabajaba en el tema del calzado de seguridad, nos dimos cuenta que el diseño del calzado tenía una forma tal, pero yo le estoy hablando hace muchos años atrás, cuando los modelos eran limitados. Hoy día, si ustedes van al mercado, calzado de seguridad, parecen zapatillas, parecen zapatos de trekking, son blandísimos, muy cómodos y todo. Pero en la época que yo le estoy hablando, que se hizo la norma, uno de los temas que reclamaban los trabajadores es que los calzados de seguridad eran duros y les quedaban apretados. Entonces se trató de tomar el tallaje europeo para que en Chile, que había fábricas de calzado, pudieran hacer los calzados con un diseño internacional. Y ahí pasó una anécdota que, mire, yo la cuento porque uno de esas cosas ni se las imagina. Claro, cuando se tomó el tallaje de lo europeo, la forma del pie y los tamaños de los pies eran distintos a los de Chile. Y peor aún, cuando se empezó a hacer el levantamiento, empezó a aparecer que los tamaños del pie de la gente del norte, del centro y del sur eran totalmente distintos. ¿Por qué? Porque los inmigrantes que llegaron a cada zona eran de distintas procedencias, por lo tanto, la estructura ósea de la gente es distinta. Entonces, ustedes se fijan, la gente del sur tiene el pie más grande, los del norte son de tamaño, estoy hablando en términos generales, un poco más pequeño, y aquí en el centro, bueno, una mezcla de todo. Ustedes, principalmente el calzado de mujeres, no sé tanto en el de los hombres, pero yo me imagino que a más de alguno le ha pasado, que ha ido a comprar un zapato, de vestir estoy hablando, hecho en China, y uno va y compra el número normal y le queda pequeñísimo, porque esos zapatos están pensados en un tallaje de China que es distinto, distinto al nuestro. Así que bueno, un poco esta historia que les estoy contando que forma parte de la realidad nuestra en el tema que nos convoca, como ustedes en la parte de la calidad también, forma parte de esta historia, y que también es bueno que por ahí sepan de dónde vienen algunas cosas. ¿Ya? Perdón. Aquí hay otro concepto que es el permiso de desviación, que en algunos casos corresponde perdón, a una autorización para alejarse o apartarse de los requisitos que están especificados para un producto o un servicio. ¿Ya? Ahora, este permiso de desviación, como sale ahí en la nota, también está pensado para una cantidad limitada de productos o servicios, pero ahí ojo, porque este permiso de desviación, una empresa podría decir, mira, yo estoy fabricando tuberías para conducción de agua y no puedo cumplir con el espesor que me está pidiendo la norma, así que los voy a vender con un espesor más bajo. Así no es. Tienen que ustedes siempre pensar que si hay un requisito legal, este permiso de desviación, la verdad es que tiene que ser bien evaluado antes de decir, sí, ok, lo podemos hacer, ¿ya? Y eso tiene que, cuando ustedes lleguen a auditar una empresa, es algo que también tienen que tener ahí a la vista.
Si la empresa dice, mira, yo estoy haciendo los productos, pero no están cumpliendo con la norma, decir, bueno, y usted tiene una autorización, la autoridad le dijo que lo podía hacer así. ¿Dónde está? Muéstramela. ¿Por qué le permite vender en el mercado un producto que hoy día tiene una obligatoriedad, tiene una norma y usted me está diciendo que no la está cumpliendo? ¿Ya? Así que ahí ojo un poco con ese tema. ¿Ya? Liberar, cuando hablamos de la liberación, es seguir con la etapa siguiente del proceso. O sea, yo hago mi parte del proceso, libero esa actividad para que pase a la actividad siguiente. Bueno, reproceso, cuando un producto o un servicio no está cumpliendo y yo puedo efectivamente hacer algo para que ese producto finalmente cumpla con la norma. ¿Ya? El producto se hizo y resulta que tenía, no sé, los cilindros, ¿no es cierto?, que tienen un asa para que yo los tome. Esa asa tiene que tener cierta dimensión y resulta que lo medimos, no cumple, bueno, se la puedo cambiar por otra y dejarlo cumpliendo. Y no rechazo los cilindros completos, sino que hago finalmente lo que se llama un reproceso. ¿Ya? Ahora, el hecho que se haga este reproceso puede significar que cuando yo tenía estos 100.000 cilindros que no estaban cumpliendo, yo los puedo hacer cumplir, a lo mejor haciendo este cambio de una parte o un elemento. ¿Ya? Así que eso hablamos con los reprocesos. Todo lo que yo le estoy mencionando acá, les digo, todo lo que está acá siempre tiene que tener el respaldo por escrito. ¿Ya? El lote no estaba cumpliendo, el producto no estaba cumpliendo, se hizo un reproceso, bueno, yo voy a auditar esa área. Ustedes hicieron un reproceso. ¿Cuántas unidades? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? Bueno, ¿y qué vamos a hacer para que este problema no se repita en él? ¿Ya? La reparación también es un tema que puedo hacer. Las licuadoras no funcionan porque los motores que compramos no son los adecuados. Bueno, compramos motores nuevos, devolvemos los que me vendieron, los reemplazamos por otro y efectivamente se hace una reparación, se cambia y lo tengo como un tema aceptable, ¿ya? Incluso, volviendo un poco al tema del reproceso, por ejemplo, en Chile todavía existe fabricación de tuberías, ya tuberías para mucho uso. Eso sí que todavía existe bastante acá, de tuberías de materiales plásticos y también hormigón, por ejemplo, eso existe. En un proceso de un producto plástico, hay muchos productos que, como son un solo tipo de materia prima, yo fabrico tubería, al final de la línea me doy cuenta que ese producto no está cumpliendo, yo ese tubo lo puedo picar y lo puedo volver a incorporar al proceso como materia prima. Obviamente ahí hay una pérdida, pero no es una pérdida al 100% porque yo puedo hacer una recuperación a través de este reproceso. ¿Ya? ¿Vamos claros? ¿Estamos ok? Sí, Sí, profe. Sí, ya, qué bueno. Bueno, desecho, si yo veo en un registro, estoy auditando y veo en un registro que dice el turno del día tanto, todo lo producido en el día tanto fue a desecho, significa que finalmente ese producto, lo que yo generé, efectivamente no cumple y por lo tanto no puede llegar al mercado. ¿Ya? Y como dice ahí, tengo que impedir el uso inicialmente previsto. Si yo como parte del proceso determino que un producto es inseguro, volviendo al producto eléctrico, es inseguro porque yo cada vez que lo enchufo, la gente se puede electrocutar y no puedo hacer ningún reproceso, no puedo hacer cambio de componente y ese producto no cumple, no puede llegar al mercado. Así de simple. No puede llegar al mercado. Por lo tanto, en ese caso, alternativas variadas, puedo reciclar algunas partes, a lo mejor decir, bueno, voy a quedar con el cordón, el enchufe, o definitivamente el producto se va a destrucción. ¿Ya? Hay un ejemplo
que también, para que venga el caso. Miren, hoy día en Chile es obligatorio la certificación de algunos insumos médicos, así se les denomina. Pero cuando hablamos de insumos médicos, estamos hablando de agujas, jeringas, los guantes, esos guantes de examinación, esos que vienen como a granel, los guantes quirúrgicos, esos que vienen, ¿no es cierto?, en un sachet donde viene el par. Están los preservativos también, los masculinos, los femeninos. Hace años atrás hubo una tremenda denuncia porque se entregó a un consultorio unos preservativos certificados por la empresa donde yo trabajo y que se determinó que el producto no estaba cumplido. Si en el caso de un producto como ese no está cumpliendo, claramente no existe ninguna posibilidad de ninguna reparación ni de reproceso, ¿ya? Y en ese caso, tampoco yo lo puedo vender como un producto de segunda, porque en ese caso el problema que presentaban este producto era que se rompían. Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda ahí? Única y exclusivamente la destrucción. Y destrucción significa que se inutiliza el producto. Muchas veces cuando existen problemas de los productos que son regulados, para que también ustedes sepan, si por ejemplo la SEC detecta que hay un producto que es riesgoso para el mercado y se le exige a esa empresa la destrucción, muchas veces se le obliga a la empresa que haya un ministro de fe, que puede ser incluso la autoridad presente en el momento de la destrucción del producto, para que efectivamente esté la seguridad que ese producto nunca va a llegar al mercado. ¿Ya? Bueno, en honor al tiempo, que estamos justos en el término, me quedaron algunas que las vamos a terminar de todas maneras la clase subsiguiente. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de documentos. Si por ahí a alguno se le ocurre lo que yo les decía, como para que ustedes puedan ver, porque va a ser parte de lo que ustedes van a necesitar, como en la actividad de la auditoría, el tener acceso a estos documentos legales y reglamentarios. Si quieren que veamos algún ejemplo, porfa, me avisan, no tengo problema. A pesar que la próxima clase no tenemos clase, yo no sé si a ustedes les complica porque habíamos fijado la entrega de este tema de la ley REP, que es un tema que va en el camino esto de cómo buscar información que hoy día existe en el país y que significa una incorporación de una actividad adicional para todo tipo de empresa. Yo no sé si van a estar en condiciones, no sé si ustedes me dicen, efectivamente de mandármela para la próxima clase, o necesitan más plazo. No sé si han podido avanzar en eso. Profe, yo le quería pedir si esa información de los requisitos legales lo podía mandar por correo, simplemente para aprovechar de leerla en el receso. Y sobre la tarea, quería saber si se la enviaba al correo o se la Sí, tenía al que subir correo. a la página de la No, plataforma. Ya, mándemela al perfecto. correo. Me la mandan al correo. Ya, ok, gracias. Claro, lo que pasa es que este tema de los requisitos legales, como es tan amplio, yo por eso les pedía que como que me dijeran, no sé, requisitos asociados a, no sé, por ejemplo, a producto eléctrico o combustible. Porque si es todo, eso es eterno, es como que no tiene límite. Entonces, yo les puedo dar ejemplos, pero si me dicen cuál es un poco hacia qué tipo de producto o de área ustedes querrían que yo ahí les diga cómo ir llegando a esa información. Porque como les digo, si lo vemos todo, imagínense que hay requisitos legales referidos a calidad, requisitos seguridad, requisitos medioambientales. En el tema de la auditoría, ustedes recuerden que ustedes, con la norma que nosotros vamos a ver, pueden auditar cualquier tipo de sistema de gestión, cualquiera, informático, pueden ir a auditar, no sé, a un área de Codelco, a la fundición de Codelco, pueden estar auditando una planta de energía nuclear, pueden ir a auditar un parque eólico, pueden auditar un observatorio. Entonces, esto no tiene límite. Las auditorías para ustedes, esta herramienta es para todo tipo de áreas. Por lo tanto, los aspectos legales y reglamentarios evidentemente tienen que ver con el tipo de área.
Entonces, yo les puedo dar ejemplos, pero ustedes cuéntenme más o menos orientados hacia dónde, y yo ahí les digo, bueno, mira, para poder llegar a esto tienen que empezar a consultar tales y cuáles partes. Si les quieren que les mande un ejemplo y lo decido yo, les puedo mandar algo que hoy día yo creo que es lo que está como mejor enmarcado en la parte de los productos, que tiene que ver con los productos regulados por el Ministerio de Energía y que tiene que ver con los productos eléctricos y combustibles, que como son de consumo masivo, ustedes tienen mucho acceso y les puede servir como un buen ejemplo. Si quieren, les mando información con respecto a eso y cómo uno puede empezar a llegar a la información. Ahí les mando un poco una estructura, pero esto es infinito. O sea, no tanto como infinito, pero la verdad es que es muy amplio, muy amplio. Los productos alimenticios tienen su área, los productos cosméticos tienen otra área, los medicamentos van por otro camino, los productos de exportación tienen otro camino, los productos de uso interno también. Entonces, si les parece, les mando información como para que vayan viendo, si es que les tocara auditar una empresa relacionada con esto de eléctrico combustible, les puedo mandar esa información para que tengan como ejemplo, si les parece. Ya, profe, a mí me tinca por lo menos un ejemplo por correo. Gracias. Ya. Yo les voy a mandar eso y lo otro entonces me la mandan por mail. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Estoy bien, Listo. entonces. Entonces, nos vemos en la clase subsiguiente y cualquier cosa, bueno, en el WhatsApp ahí nos mantenemos comunicados, ¿ya? Nada, pues que tengan una excelente semana, un excelente día y nos vemos entonces en la semana subsiguiente, ¿ya? Que estén muy bien y Igual, cualquier profe, cosa cuídese. me avisan. Que estén muy bien, muchas Vale, profe, gracias. cuídese Hasta igual. luego. Gracias, chao. Chao, profe.